en nuestro país y a los amigos del exterior que nos escuchan todos los martes y todos los jueves acá en Libertad de Expresión. Programa de entrevistas que se mantiene en Radio Unión en línea, la emisora de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Ahora en este día tenemos el gusto, el placer de compartir este programa con el señor Iván Noboa, el doctor Byron Real, ciudadanos ecuatorianos, como diría el gran Michelena, ciudadanos comunes y silvestres. Pues la opinión de la ciudadanía ecuatoriana es muy importante en estos momentos cuando la situación del país no se aclara definitivamente. No hay unas señales concretas, específicas, señales cambiantes cada momento, cada día, y pues eso no mantienen al país en cierta incertidumbre todavía a 3 semanas de la ascensión al poder del licenciado Lenín Moreno. Vamos a conversar sobre temas generales que interesan a la ciudadanía. Vamos a comenzar pues con el señor Iván Noboa. Bienvenido a Libertad de Expresión, señor Noboa. Hace 3 semanas que el presidente Moreno en su discurso de posesión en la Asamblea Nacional anunció una serie de cambios, pero una serie de cambios que no se concretan en la realidad. Hay algunos que más o menos parece que se van dando, pero en general concretos no hay. Bienvenido a Libertad de Expresión. Muchas gracias, buenos días con todos. Mire, realmente uno no sabe a qué atenerse. Las señales de cambio que dio en lo que él propuso en el discurso, las señales de cambio, entre comillas, que el presidente Moreno envió, o no son claras totalmente, o son contraproducentes, son contrarias. Hace 2 días el expresidente Correa se dedicó en Twitter a decir de todo. Parecía que había una pugna interna. ¿Sí? Ayer salieron todos sonrientes en una fotografía, ¿sí?, de aquí no pasa nada. Hasta antes de la fotografía, mucha gente decía, parece que se va a marcar una diferencia. Después de la fotografía, la gente dice, no, seguimos igual. Hay cosas como la de ayer, que dijo que él no va a usar a esos cuerpos de seguridad civiles armados que aprobó la legislatura al apuro, sino que él confía en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Perfecto. Pero si no lo va a hacer, anule el decreto. Dígales no lo deje en suspenso. Él confía en las instituciones armadas y policiales, perfecto. Si confía él, vamos a confiar nosotros y todos debemos confiar y no necesitamos esas fuerzas adicionales que fueron propuestas. El cambio tan pregonado no ha sido tan efectivo, por ejemplo, en el aspecto económico. A los 3 días de ascensión al poder se firmó un nuevo préstamo por $2.000 millones, casi del mismo equipo económico que estuvo con el expresidente está ahora. Entonces parece que los lineamientos económicos siguen en este sentido, no digamos los lineamientos políticos, que como bien lo dice el señor Noboa y lo dicen los mismos hechos, no hay un cambio concreto, todo es muy relativo. Bienvenido a Libertad de Expresión. Muchas gracias pues por esta oportunidad de expresarme. Yo creo que debemos nosotros realizar ciertas consideraciones yo diría de orden conceptual. O sea, ¿qué es la política? La política, pues, es un instrumento de gestión de las sociedades, ¿no? A través de la política, pues, se realiza la gestión de la cosa pública en términos genéricos, ¿no? Y evidentemente que el presidente Moreno heredó un esquema muy pesado de gobierno. De algunos aspectos, él
probablemente quiere zafarse, de otros me parece que no puede zafarse. Lo que sí estamos claros es que la estirpe conceptual de Lenín Moreno es muy distinta a la de Correa. Correa, pues, es una persona que no entendió la naturaleza de su cargo. El país, como pocas veces, o posiblemente como nunca, entregó en una persona, pues, todas las posibilidades de gobierno con el fin de que reenrumbe a este país que había pasado más de una década de crisis económica, bamboleando de crisis económica a la crisis política, ¿no? Y a la crisis social y a los problemas que todo ello suscita. Pero sin embargo, este señor en absoluto comprendió, no hizo una lectura histórica, hizo una lectura psicológica, autopsicológica. Él comprendió como la oportunidad de vengarse de situaciones personales, de saciar su ira, es decir, aquí yo veo es un fenómeno en la personalidad de nuestro expresidente. Lenín Moreno tiene pues otro tipo de personalidad, es evidente, es una persona más reposada, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? También es una persona que no se le ve con ningún tipo de complejo, no tiene ningún tipo de ira gratuita contra ningún sector. Yo le veo una persona que quiere tender puentes. Posiblemente le falta habilidad política, cualquier tipo en el ámbito, digamos, de su capacidad de liderazgo político. Pero, digamos, eso es suplible. Digamos, él está iniciando un régimen y es prudente, pues, pensar que él va a tener un cambio. La parte, digamos, que debemos nosotros entender, los políticos y la ciudadanía en general, es que no todo lo que él quisiera cambiar va a poder cambiar. Por ejemplo, en el plano económico ya viene un tren en una dirección y en una velocidad que es imposible pararle en seco. Y además no tenemos ya la misma capacidad financiera, ¿no?, como para que pueda amortiguarse ese tremendo golpe económico que dejó Correa. Además, en el tema de la persecución a los políticos de oposición, la intolerancia, etcétera, vemos nosotros con preocupación, y aquí estoy de acuerdo con el señor Noboa, que existen todavía personeros que fueron los que implementaron estos mecanismos. Algunos solamente se han cambiado de puesto. De tal manera que sigue intacto tanto los dispositivos como los actores. Entonces, yo esperaría que el presidente Lenín Moreno se afiance más en el poder, ¿no? Vaya pues consolidando otro tipo de gestión pública aquí en el Ecuador. Ojalá lleguemos nosotros en un momento en que se pueda dialogar con el presidente Lenín Moreno, y se pueda dialogar, pero de una manera, diría yo, más libre, no un diálogo atado. El diálogo tiene que ser, en primer lugar, tiene que eliminarse toda forma de agresión a la sociedad. Sin presiones. Sin presiones, tiene que eliminarse pues la persecución a la oposición. ¿Deberíamos esperar los 100 días o deberíamos ya comenzar a presionar? Esa costumbre de los 100 días proviene de la Alemania socialdemócrata. Antes no había tal cosa. Yo voy casi a los 60 años y me acuerdo que eso salió con Willy Brandt. Antes no, la gente, al menos por ejemplo en sociedades como la norteamericana, empieza a exigir a su presidente a las 24 horas de haber sido posesionado. Lo que se hace ahora es un análisis. Yo tengo que coincidir con el doctor Real. Este es un tren que va a toda marcha sin maquinista. No hay quien lo detenga. Lo de los 2.000 millones, ¿cuántos días fueron? ¿3, 4? O sea, no tenía ya el gobierno saliente disponibilidad y le dejó el paquete al gobierno actual. Y no sabemos cuántos paquetes más habrán. Y no sabemos cuánto realmente es el déficit. Las cifras que
el Banco Central publica, son cambiadas cada cierto tiempo la forma de análisis, ¿no? Y eso lo dicen economistas muy prestigiosos, que no hay una certeza realmente de cuánto se debe y a quién se debe. Sí. Ahora, las muestras de apertura, han habido ciertos chispazos, como dije antes, de querer cambiar en algo el rumbo, porque las dos vertientes de las cuales vienen Correa y Moreno, si bien las dos son no me gusta usar la palabra izquierda y derecha, ¿no?, sino estatismo y libertad, son de tendencia estatista, pero la forma de llegar me parece que en los dos es distinta. El doctor Moreno, y esto lo digo por la forma de actuar durante la vicepresidencia de la República, es un hombre de profunda base ideológica. El hombre tiene una ideología, nuevamente, de izquierda, una ideología de esa izquierda de tener es malo, tienes que compartir, no debes, tienes que compartir, y yo como Estado te voy a ayudar a compartir. ¿Sí? Que es lo que ha pasado en estos 10 años, pero marcado por la diferencia de la base ideológica. El expresidente Correa no estuvo como el doctor Moreno en la Universidad Central, donde estuve yo también, y uno conoce los movimientos de izquierda que habían, el FRIU y todo eso. Él estuvo en una universidad particular. Pelucona. Sí, o sea, una universidad en la que no sé si haya FRIU, nunca he estado en una universidad particular, pero él tiene otra concepción. Y después, cuando hizo sus posgrados, hizo pues su posgrado en la universidad en Bélgica, el masterado, en una universidad, si mal no me equivoco, de jesuitas, y en los Estados Unidos, en Urbana-Champaign, que es asimismo una universidad particular. ¿Ya? Entonces, tal vez impulsado por, no sé, la teología de la liberación, las teorías de Leonardo Boff y todo ese tipo de cosas, él tiene ese concepto de repartición, de igualdad, y no de la misma forma que tiene Lenín Moreno. Él parte de una línea ideológica de izquierda, de base marxista. Y el sustento ideológico del presidente Moreno, todo el mundo lo conoce, no es un descubrimiento. Él proviene del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de extrema izquierda, de activa participación en los años 70, especialmente en el sector universitario. ¿Se puede hablar en la contraposición del expresidente Correa? ¿Tuvo ideología? ¿Tiene ideología? ¿De izquierda me refiero? En mi opinión, yo considero que el expresidente Rafael Correa, su ideología fue el pragmatismo. No aplicó recetas izquierdistas o socialistas en todos los ámbitos. En algunos, cuando le convenía, lo aplicaba. Por ejemplo, las famosas leyes de la plusvalía, típicamente. Esa es una receta socialista, o sea, dividir el costo de la gestión social entre todos los participantes, ¿no?, de acuerdo a la capacidad económica de cada individuo que aporta, ¿no? En otros casos, digamos, en el manejo financiero, pues, fue un neoliberal absoluto. De tal manera que Rafael Correa fue un pragmático. Ahora, yo no sé si este pragmatismo fue llevado más bien por un oportunismo, ¿no? O sea, discúlpenme si utilizo un término muy duro, o sea, de un oportunismo que, de acuerdo al hilo de las circunstancias, fue aplicando lo uno o lo otro. Pero lo que sí se puede, yo podría decir, es que el gobierno de
la Revolución Ciudadana en los 10 años no fue un gobierno netamente socialista, tampoco fue, yo diría que más tiró a ser un gobierno neoliberal, ¿no? Y en lo político fue totalmente, yo diría, neoliberal, un gobierno de shock, un gobierno de golpear a la sociedad indistintamente, porque en esta década se ha golpeado desde a la gente pobre, a la gente rica, se ha golpeado a la gente de izquierda y a la gente de derecha, se ha golpeado a los ambientalistas, a los políticos moderados, es decir, a todos aquellos a quienes el presidente o expresidente pues consideró una amenaza. Y eso pues lo pone a él dentro de esa trayectoria de las peores experiencias que ha tenido Latinoamérica. O sea, este gobierno se inscribe, digamos, posiblemente el único antecedente que ha tenido el Ecuador en ese sentido es el gobierno de García Moreno, ¿no? Y su estilo, pues, es el estilo típico de los años 60 y 70, ¿no? En donde las cosas se lo hacía a lo rudo, a lo macho, desde el poder, pues, imponer, pues, al resto de la sociedad un punto de vista, yo diría, ni siquiera de partido, sino un punto de vista personal, que él, de manera personal, iba impartiendo en todos los funcionarios. Las acciones del presidente, o del expresidente Correa, perdón, bien lo ha manifestado el doctor Real, estuvieron más dirigidas al interés personal que al interés, digamos, grupal, al interés común, porque claramente se vio que al acaparar todas las funciones del Estado, lo que primaba era la palabra del presidente de la República, no lo que decía la Constitución y las leyes respectivas. Exactamente, esa es una realidad que es inevitable que no mirarla. El expresidente Correa, pues, tuvo ciertos tipos de ideas fijas, ¿no? Y esas ideas fijas provenían de su patrón o de su experiencia personal. Entonces, hay muchas cosas que desde el poder se las debe o se las realiza usualmente que no son aceptadas por la sociedad. Pero cuando pasa un tiempo uno se entiende por qué tuvo que aplicarse mano dura contra un sector o contra otro. Todos los regímenes del mundo tienen que hacerlo eso. A veces es necesario, pero aquí no se entiende. Yo diría que el 75% de todas las acciones violentas del presidente de la República no tenían razón de ser. Se metió en líos de una manera gratuita, ofendió a personas dentro y fuera del país de una manera que desdicen de un mandatario. Y lo que nosotros queríamos ver ahí es a un estadista. Siempre los pueblos eligen a una persona que tiene que comportarse como un estadista. Si no tiene esa raigambre, por lo menos tiene que aparentar ser un estadista. El expresidente Correa, pues, ni siquiera guardó las formas, de tal manera que eso lo pone a él en un cuadro muy particular de ejercicio del poder. No fue un ejercicio siquiera que yo considero que tuvo la venia de todo un partido, porque él se impuso al partido. Y si hacemos un poquito de recuerdos o un recuento de los inicios del gobierno de la Revolución Ciudadana, había personas muy representativas de la alta oligarquía ecuatoriana. Recordará el economista Mauricio Dávalos, ¿no? Para poner un ejemplo. Una persona que trabajaba, directora, digamos, por mucho tiempo de la Comisión Fútbol, la señora Cabeza de Vaca, y la de Guayaquil, había la ministra de Agricultura, me parece que luego fue embajadora en Londres, no recuerdo bien el apellido de este momento, pero entonces la señora Nalbán, así es, pero entonces no había un sustento ideológico concreto en los inicios de la Revolución Ciudadana y se tuvo que recurrir y se siguió recurriendo a la famosa y tan denostada partidocracia. Una de las cosas admirables, se lo digo de frente, que tenía el movimiento popular democrático, hoy extinto, era la solidez de la base ideológica y de los cuadros que lo sustentaban.
Como estudiante de la Central tenía compañeros que eran del MPD. Y un día se conversaba, se hablaba, pues la estructura de ellos era una estructura magnífica. ¿Sí? El Partido de la Revolución Ciudadana, Alianza País, fue armado con retazos de diferentes partes, un tutti frutti de todo, que incluyó a gente de la tan denostada partidocracia que durante 10 años nos trató, no a todos pudo, de lavarnos el cerebro, de endilgarle todas las culpas habidas y por haber, porque ojo, cualquier cosa que pase mañana, de acuerdo a la última declaración, será culpa de la partidocracia también. Y de la prensa corrupta. Y de la prensa corrupta, y algunos de sus seguidores también le echan la culpa a la CIA y a las ONGs. O sea, la gente que no tiene un sustento ideológico firme, la gente que es mediocre, lo primero que hace es buscar culpables. Sí, esas son las palabras que tengo que decir. Entonces, cuando empezó el gobierno y quiso armar un cuadro, y tengo que coincidir nuevamente con el doctor, ¿sí? ¿Qué pasó? No es mi ideología, no es la Constitución, es mi palabra, es mi deseo personal. Yo digo y aquí se hace. Y obviamente el economista Dávalos, una persona muy instruida, una persona de mucha trayectoria profesional, iba a aplicar aquellas cosas que en su concepto, en su experiencia y en su conocimiento debían hacerse, no lo que yo digo. ¿Y qué pasó? Poco a poco se fueron desgranando y fueron siendo sustituidas por personas que hacían lo que yo te digo. 10 años al final del gobierno, nadie del equipo era capaz, no de contradecirle, yo creo que ni siquiera de mirarle a los ojos. Todo el mundo hacía lo que él decía. Quiero avión, tome avión. 2. Quiero otro, tome otro. Me voy a tal parte, me voy a tal parte, por aquí, por acá. No sé si alguna vez, porque en las constituciones anteriores del presidente de la República para poder salir del país debía pedir permiso al Congreso. No sé si alguna vez lo hizo o si en la Constitución de ahora tal cosa no consta. Pero él iba y venía, y no iba solo, o con su guardia privada. Recuerdo que un par de veces, hasta dijo la prensa corrupta, que había, para un viaje me parece que a la China, llevado un avión adicional de TAME con una comitiva principesca, ¿sí?, pagada con nuestros impuestos, por supuesto, para que le acompañe. ¿Sí? Mi voluntad y mi deseo. Ya veremos qué es lo que pasa. Y son 10 años de ya veremos qué es lo que pasa. El sustento, volviendo a lo político ideológico, doctor Real, el sustento, si bien los enunciados o los principios de Alianza País hablan de un socialismo siglo XXI, para mí es del mismo socialismo tradicional de siempre, pero el régimen de Alianza País de los 10 años pasados se sustentó en una socialdemocracia basada en la izquierda democrática y en la democracia popular, con cuadros destacados de ambos partidos, y muchos de los cuales todavía estuvieron hasta hace poco tiempo acompañándolo. Un sustento ideológico no tan claro, que incluso tuvo que recurrir a personajes como ese tiempo el ex vicepresidente Moreno del MIR, el mismo Gustavo Larrea del MIR, gente de la extrema izquierda, ambientalistas, etcétera, etcétera. Pero todo cambió y se llegó solamente a la persona, a una sola persona. Eso en la historia del país no se dio, aparte de García Moreno, perdón.
Hubo con el presidente García Moreno quizás ese sustento, pero no una mezcla de varios pensamientos, sino solamente en el caso del presidente García Moreno del conservadorismo. Con el expresidente no sucedió eso, o con el gobierno anterior no sucedió eso, y se dio una mezcolanza, pues, que ahí sí fue realmente una fanesca. Bueno, yo hice esa comparación con García Moreno solamente desde el punto de vista de la intolerancia, ¿no? O sea, de la intolerancia, de la respuesta, violenta de un mandatario a la sociedad, ¿no? En el resto, pues, no es justo compararle al uno y al otro. Ahora, efectivamente, aquí hubo una fusión de varias vertientes políticas. Yo, en principio, no considero negativo esto. Yo creo que todas las formas de pensamiento humano, todas las ideologías, como todas las religiones, tienen pues un mensaje muy importante para las sociedades. Y yo creo que esa fusión de personeros que han tenido experiencias en lo que se llama la extrema izquierda, en el centro, en la derecha, etcétera, no fue mala. Yo creo que fue una intención muy positiva, porque se entiende que pues cada uno va a traer todos sus antecedentes, todo su bagaje conceptual y todas sus experiencias, y eso siempre es positivo. Digamos, el pluralismo, la concertación son positivos para las sociedades humanas. El problema en el gobierno del expresidente Correa es que no hubo una, por así decirlo, una visión, ¿no? Tuvieron un programa, tuvieron, digamos, aciertos. En el programa hay aciertos y no hay que negarlos. En el programa hay aciertos. Pero cuando lo pasaron a la realidad, no hubo un capitán que lleve adelante ese programa. Y se desdibujó la intención que posiblemente tenían. Para mí, repito, pues, no veo yo ningún problema que el actual presidente Lenín Moreno provenga del MIR. Esa es una experiencia muy rica y tiene mucho que decirnos respecto, por ejemplo, de la visión de violencia que el MIR tenía en los años 60 y 70 y posiblemente 80 en algunos países, porque el MIR es un grupo plurinacional. Hubo MIR en todo el área andina, ¿no? Pero ahora lo importante es decir, cómo ese bagaje político, esa experiencia política, la aplicamos en esta coyuntura. Y la coyuntura era totalmente favorable. Un país que empezaba a gozar de una bonanza económica. Entonces tenían recursos para implementar todo ese conjunto de aspiraciones político-ideológicas que ellos pedían. Entonces, yo considero que ellos tuvieron un fracaso total, por ejemplo, en implementar todos esos principios que están en la parte dogmática de la Constitución: derechos de la naturaleza, equidad de género, derechos para las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Toda esa parte es correcta. Esas son aspiraciones no solamente de la izquierda, también son del pueblo llano y también de sectores de la izquierda. Y eso está vigente, eso tiene que mantenerse, cualquiera sea el presidente que asuma el poder en el futuro. Los derechos de la naturaleza son una urgencia planetaria, no solamente urgencia ecuatoriana. De tal manera que eso estuvo bien, pero digamos, aquí falló el capitán, y ese capitán se llamó Rafael Correa, que fracasó. Ahora, volviendo un poco a lo político, hay ciertos hechos que quizás dan una pauta y se habla, más bien dicho, del inicio de una pugna entre los dos líderes de Alianza País, el expresidente de la República y el actual presidente de la República. Pero como bien lo manifestó hace unos momentos el señor Noboa, una foto que dicen que es una foto antigua, que no es una foto actual, dicen que es antigua, no me consta, pero esa reunión donde están todos sonrisas, todos abrazos, quizás desmiente esa pugna, o es una forma de quizás tratar de poner en el tapete alguna distracción.
Respecto a la fotografía, primero que nada, tengo una amiga que es periodista y vive en París. Y cuando vi la fotografía y se la envié a ella, me dijo, esta es una fotografía antigua, lo que me acaba de decir. Pero después se comunicó conmigo y me dice, no, me acaban de confirmar que la fotografía es actual. Y en las redes sociales circulaban las dos versiones, que es actual, que es antigua. Nuevamente, no recuerdo si fue el sábado o el domingo que hubo una serie de tweets del presidente de la República en que criticaba ciertas actitudes, ciertas cosas del presidente Moreno, ¿sí? Bueno, pasó ayer lo de la fotografía, se han reunido, está el presidente de la Asamblea, la expresidenta de la Asamblea, el vicepresidente actual y anterior, está Moreno, está Correa y están otros personajes del partido Alianza País. Pero hoy en la mañana vi en uno de los medios no controlados por el gobierno en una nota del día de hoy en que el presidente Correa le llamaba tontos, me parece que está en la hora, ¿ya?, a aquellos que no concuerdan con su pensamiento. Entonces, ¿hay pugna? Si nos llevamos por la fotografía de ayer, todo está bien. Está bien, todo es miel sobre hojuelas. Si nos llevamos por los tweets del domingo o del sábado y lo que leí en la mañana, pues realmente hay una pugna. Yo no creo, sinceramente, que haya una pugna que pueda romper al partido. Sinceramente. A la final, lo que ellos quieren, sea por caminos distintos, es lo mismo. Crear una sociedad igualitaria es una utopía ridícula. Eso no existe. Los seres humanos no somos iguales por ningún lado, excepto ante la ley. Es la única igualdad en la cual yo creo. ¿Sí? Tal vez por caminos distintos, pero allá es donde quieren ir. Todos iguales, nadie es más rico, nadie es más pobre. Un colectivismo que para abejas y hormigas está bien, pero no para seres humanos. Esta diferencia de opiniones entre los líderes de Alianza País o esta pugna está comenzando a dar víctimas, como por ejemplo el Contralor Poli. Yo considero que lo que el régimen, no sé si Alianza País o el gobierno, porque no son lo mismo necesariamente, ¿no? Pero lo que están haciendo en este momento es una demolición controlada de todo ese edificio de corrupción que se ha venido diciendo desde los inicios del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que anteriormente el gobierno tuvo, digamos, un control absoluto de toda opinión que se emitía aquí en el país. De tal manera que quienes protestaron o quienes denunciaron, mejor dicho, estos esquemas de corrupción fueron perseguidos. Y el caso típico o el caso más evidente son Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Pero hay muchos más, hay personas que no son tan conocidas que también han realizado denuncias de corrupción y que luego esas denuncias les han sido pues utilizadas para inculparles como delitos de difamación, etcétera, y que están hoy perseguidos y que están algunos en espera de condenas. Perdón, y muchos de esas personas son activos miembros de las redes sociales. Así es. Es decir, en los 10 años de gobierno de Rafael Correa, pues lo único claro fue que quien hablaba sobre corrupción se exponía a una retaliación muy fuerte. Al menos
a ser pues expuesto de una manera violenta, verbalmente violenta en la sabatina. Bien, ahora vemos que hay un cambio de escenario. Tenemos un presidente que evidentemente es más cerebral, es más tolerante. Yo considero que el presidente Moreno es tolerante, hasta cierto punto será, pero está dando muestras de apertura, ¿no? Pero otro elemento más es que este nuevo presidente ya no cuenta, digamos, con todo ese potencial político que le permitía tener a todos los funcionarios en su mano. Y económico. Claro, y tampoco cuenta con los recursos económicos como para mantener, porque eso es una maquinaria costosa. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que ya las denuncias de corrupción o los mensajes de corrupción ya no son solamente internos, vienen también de fuera del país. Entonces ya es imposible, aunque Rafael Correa sí ha negado que los mensajes de corrupción que vienen desde Estados Unidos o que vienen desde Brasil, ¿no?, los ha negado, ¿no? Pero obviamente estamos hablando que son instituciones en países democráticos y que lo que ellos están investigando de corrupción es lo que muestran las evidencias, de tal manera que es innegable. Y el presidente Moreno, considero que él no va a cerrar los ojos. O sea, cualquier persona que está en uso de sus facultades no puede cerrar los ojos cuando ya hay un cúmulo de evidencias sólidas a nivel nacional y evidencias sólidas a nivel internacional. Entonces, eso ya no pueden cerrar los ojos. De tal manera que ahora al fiscal, el doctor Vaca, pues no le toca más que empezar a investigar. Y tiene que haber pues mano dura en eso, porque caso contrario el edificio se les derrumba de una manera que ellos no quieren. Pero el doctor Poli, Contralor, manifestó hace algunos días que lo realizado por el doctor Vaca en su caso es una retaliación por el informe de Contraloría que salió. Así es, esa es una verdad, o al menos un comentario que hizo el abogado del doctor Poli. Y eso sí es algo que tiene que investigarse, porque si es que el doctor Vaca tiene en su contra un informe de Contraloría en el que evidencia que hay algún tipo de responsabilidad, eso significaría que él tiene un tremendo conflicto de intereses. Y más allá de eso, él posiblemente no podría mantenerse en la fiscalía. De tal manera que la situación se viene muy compleja. Entonces, en este momento, cada actor que ha participado en la corrupción, que creo que en este rato podemos hablar que existe corrupción, es innegable. Ya nadie, solamente una persona en el país creo que niega la corrupción. Y ese es el expresidente Correa. Pero en el resto nadie puede negar que hay corrupción. Entonces, de tal manera, pero que esta corrupción no tiene que orientarse solamente a los peces pequeños, como así se dice vulgarmente. Tiene que orientarse por toda la cadena, pues, formal e informal de decisiones que llevaron a cometer esa corrupción. Entonces, es impresentable, pues, que aparezca vinculaciones familiares y se pretenda decir que ahí el uno no sabía nada del otro. Eso es impresentable. Y es impresentable también que haya documentos que ya fueron aquí verificados hace 2, 3, 4 años y recién se pretenda investigar algo que ya hace 3 o 4 años ya se denunció, como es el caso de la venta petrolera a la China, y que la Contraloría lo ha manifestado, y lo manifestó también a su debido momento Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez. De tal manera que aquí yo creo que un cambio de actitud de parte del presidente Lenín Moreno debe ser en el sentido de que tiene que haber un combate a la corrupción mucho más decidido que el que está viendo este rato. Que no sea un combate formal solamente para calmar, digamos, los ánimos de la ciudadanía y para demoler a ese edificio de una manera controlada para que queden a salvo los peces gordos. Y este combate a la corrupción, porque como dice el doctor Real, es un hecho real, es un hecho concreto, es un hecho que está a la vista de todo el mundo. ¿De qué manera podemos combatirla? Ya se están haciendo los primeros pasos, el fiscal ha tomado sus acciones,
el presidente Moreno ha manifestado su predisposición a apoyar el combate, ha formado un frente anticorrupción. ¿Qué más se puede esperar? Lo primero que tiene que hacer, si quiere combatir la corrupción, es hablar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para que le haga el favor de entregarle la lista que ellos tienen. Ni siquiera la del Brasil, no, la lista que tiene el Departamento de Estado. Esa sería una muestra de que yo quiero combatir la corrupción. De acuerdo, esperemos a que haga eso. ¿Y el Frente Anticorrupción? No, el Frente Anticorrupción, estamos los mismos. Mayoría gobernista. Mayoría de gobierno. Yo planteo una pregunta. ¿Qué pasaría con el presidente actual si la lista que viene del Departamento de Estado contiene el nombre de uno de sus colaboradores? Yo sé que él tiene la mejor de las intenciones, porque este asunto de Odebrecht, que es el que desencadenó todo y que ahora está abriendo otros frentes. Ayer leí que me parece que en Cuenca, en etapa de Cuenca, ordenaron la detención de alguien por algún supuesto acto de corrupción, ¿sí? Parece que es la típica bola de nieve que comienza pequeña y rueda ladera abajo y se hace grande. Entonces, este asunto de Odebrecht ha empezado a destapar ciertas vertientes de corrupción, ¿sí?, que habían sido denunciadas hace mucho tiempo. Y como dijo el doctor, a quien denunció, lo persiguieron. Si mal no me equivoco, este señor Villavicencio está solicitando asilo político en el Perú, ¿sí? Le cobraron una multa de $57,000, $47,000 por alguna cosa a la señora que estaba aquí, porque él sigue escondido. Pero yo quisiera saber eso. Vamos a la demolición controlada de este andamiaje de corrupción. ¿Qué va a pasar si al quitar uno de los travesaños, ese travesaño es uno de los que trabaja conmigo? ¿Qué hacemos ahí? Porque no es solamente este caso de Odebrecht. Como le dije, han empezado a destaparse otros, pero hay cientos de denuncias. Hay Petrochina, que es lo más representativo luego de Odebrecht. Y no solo eso, en la Contraloría reposan, está en los medios, miles de denuncias de corrupción, de mal uso de fondos. ¿Dónde están las acciones? No se ve nada. Y por último, el Contralor se fue. Dice que está enfermo. Ya se ha de haber curado, ya está con más de 15 días por allá, a no ser que tenga alguna enfermedad grave. ¿Por qué no regresa? Le van a juzgar. No sé si la ley ecuatoriana permita juzgar a alguien en ausencia. No, en otras legislaturas tal cosa es posible, ser juzgado y condenado en ausencia. Pero no sé si aquí se pueda. ¿A quién van a juzgar si el hechor no está aquí? ¿Y de qué le van a acusar? Todo eso es lo que nosotros queremos saber, pero queremos saber antes de que empiece. Esto no es un circo, están pidiendo cuentas de algo que ha afectado interna y externamente, porque no me digan que estos escándalos no hacen que seamos mal vistos fuera. ¿Qué nos van a decir? Pues si ve, este viene de ese país de donde la gente roba y no pasa nada. Ha pasado esos casos, han pasado con otros países de esos casos. Conozco muy de cerca uno, a un amigo mío, extranjero, no digo de qué país, le dijeron, pero si en tu país todo el mundo roba. Se quedó frío, no supo qué decir. ¿Y era por qué? Por los escándalos de corrupción que eran tapados durante cierto gobierno. Entonces, no es la imagen internacional. ¿Qué hacemos con una comisión de corrupción en la cual actores independientes, lo primero que hicieron fue negarse y decir que no, que ellos no podían avalar eso, y quedó integrada solamente por mi gente? Sabemos tal vez si alguno de esas personas que integran el Frente Anticorrupción no está en alguna de las listas de corrupción. Nadie nos puede decir porque no las conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, queremos
quitar el andamiaje, perfecto, pero quitémoslo completo. No solamente el sí, el no, o estos, quién sabe. Quiere quitar el andamiaje, hágalo. Pida a la justicia norteamericana la lista de Odebrecht en Ecuador que ellos tienen. ¿La lista que tiene la justicia norteamericana es más confiable que la brasilera? Acuérdese lo que pasó con el asunto de la FIFA. ¿Usted cree que si no hubieran empezado las investigaciones del Departamento de Estado no habría el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia, perdón, habría semejante remoción que lo tiene a Joseph Blatter con un pie en la cárcel? Los norteamericanos, conozco esto por muchos amigos, conocen, saben de por sí que el legislativo y el ejecutivo no son muy confiables. Pero el pueblo norteamericano tiene una confianza ciega en el poder judicial. Tanto es así que recuerde cuando Bush, me parece, en la última elección de George W. Bush, pidió que sea el Poder Judicial de la Florida quien discierna la votación, a pesar de que su hermano Jeb Bush era el gobernador. Pero está tan consciente el pueblo norteamericano de la independencia del sistema de justicia que aceptó sin chistar la decisión de la Corte Suprema de la Florida, porque ellos saben, ¿sí?, que la justicia es totalmente independiente y que Jeb Bush no tuvo nada que ver en el asunto. Entonces yo sí creo que nosotros podemos confiar totalmente en esa lista que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y le podríamos comparar con la del Brasil, porque quién sabe. Ahora, hay muchas críticas a lo que ha venido realizando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la designación de algunas autoridades, fiscal, contralor, superintendencias, etcétera, etcétera. Unas designaciones que no es tan fácil dejarlas de insubsistentes. ¿Se hace necesaria una consulta popular? En la situación actual, me parece que el país está llegando o va pronto a llegar a una verdad, que es que en la década de gobierno de la Revolución Ciudadana se implementó una estrategia, no solamente para controlar políticamente a todo el Estado, sino también una estrategia, y eso es lo triste, ¿no? Hubo una estrategia para ocultar la información, para ocultar todo el manejo de los bienes y de la cosa pública en general. Solamente quiero dar un ejemplo, ¿no? Rafael Correa envió al señor Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, me parece que el año 2012, envió una comunicación prohibiéndole que los legisladores puedan pedir información de manera directa a los funcionarios públicos. La ley dice que los legisladores tienen la facultad de pedir información a los funcionarios públicos de manera directa, ¿no?, y tener respuesta en 15 días. Caso contrario, ese sería un indicio, pues, para llamarles a la asamblea y pedirles cuentas, ¿no? Y dio orden, ustedes recordarán, esto es público, dio orden a todos los funcionarios públicos, al que dé información de manera directa, pues lo sancionaba. Y por un lado, y por otro lado, pues a la legislatura, que todo se canalice a través de la presidencia. ¿Qué es lo que hizo la presidencia de la Asamblea? Y el esquema está intacto, es hasta ahora filtrar los pedidos de información. ¿Para qué piden esto? No atiendemos esto sí podemos atender y hasta aquí no más, etc. Bien, este paréntesis, pues, de información, que es historia, pues, es para una reflexión. ¿Por qué el expresidente Correa tenía esa fascinación por ocultar lo que él realizaba? ¿Por qué? Tiene una razón muy concreta. Es porque
él sabía, a ciencia cierta, que las cosas no se las realizaba de manera legal, que eran de manera ilegítima en algunos casos, o en otros casos inclusive ilegal, porque se los realizaba al margen de la ley. Y concretamente esa disposición la dio cuando empezó, las investigaciones empezaron del caso de USAC. Entonces, él negó pues totalmente que habría corrupción y luego terminó pues admitiéndolo, ¿no? Ha tenido una actuación totalmente cuestionable respecto de los involucrados, les visitó a algunos en la cárcel, es decir, políticamente Correa dio el mensaje de que a él no le importa el tema de la corrupción. Bien. Vamos ahora al esquema legal en general. Yo considero que el esquema legal tiene bastante de esto que les acabo de comentar. Fue un decreto ejecutivo por el cual se prohibía que los asambleístas reciban información de los funcionarios públicos. Hay muchos aspectos de la legislación en los cuales están estas astillas que impiden pues el flujo de la información, o que impiden que haya un flujo normal, democrático, pues, de las decisiones. Y todas esas decisiones se instalaron en el ámbito de la discrecionalidad. Entonces, el expresidente Correa y otros funcionarios tuvieron un gran margen de discrecionalidad. Con su palabra, pues, ordenaban que se realicen contratos, pues, ¿no? Y para eso, pues, había, pues, toda una cadena de mando. Entonces, en algunos casos, no se extrañen, ¿no?, que algunas personas no van a aparecer en esas listas. Yo no diría, y en eso es una discrepancia menor, digamos, formal con el doctor Noboa, en el sentido de que no esperemos mucho de esas listas de los Estados Unidos y de la de Brasil. Posiblemente ahí no van a venir todos, o nunca van a venir todos, pero al menos los decisores principales no van a venir. Yo creo que el Ecuador, aquí en el Ecuador existe todo el conocimiento. La Fiscalía tiene todos los documentos para hacer una lista ecuatoriana, y esa lista sería completa. Sí. Inclusive ayudaría a la justicia norteamericana y a la justicia brasileña a desenredar estos casos. Entonces, los elementos los tenemos aquí presentes. Ahora bien, respecto de la pregunta, el tema está que este contexto de corrupción que se ha dado en los últimos 10 años es de un contexto político y de un contexto jurídico. Y el contexto jurídico pasa por ese quinto poder del Estado, por ese Consejo de Participación. Ese consejo obviamente estaba absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo hizo todas las consideraciones, pues, necesarias para que a los puestos claves vayan personas que respondan 100% a la voluntad del presidente de la República. Aquí no hay que darse vueltas, porque le nombran a un contralor que fue contralor de un gobierno que fue tan cuestionado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y luego tenemos que realizaron todos los actos que fueron como mini golpes al Estado, como el hecho de tomarse la justicia, por ejemplo. Entonces la justicia ha estado en sus manos, el fiscal ha estado en sus manos, todos los funcionarios de control han estado en sus manos, los superintendentes han estado en sus manos. La asamblea. De tal manera que aquí no hay que darse vueltas. La culpabilidad viene de un esquema político, jurídico. El esquema político, pues, generó un esquema jurídico, y ese esquema jurídico, pues, permitió, ¿no?, un conjunto de funcionarios funcionales a una tendencia que luego se convirtió en corrupción. Yo esperaría que hubo buena fe y que quisieron implementar su agenda política, pero a la luz de los hechos vemos que vemos que lo que implementaron es una agenda de corrupción. Tenemos muy corto el tiempo ya para... ¿Qué perspectiva lo mira usted para el país, para el gobierno del presidente Moreno?
Yo realmente no le veo futuro al país. Malo que lo diga así. Soy pesimista al respecto. ¿Tan así de pesimista? Sí. ¿Cómo sustenta usted su casa si vive a punta de préstamos porque no tiene trabajo? Eso es lo que está pasando en el país. ¿Cómo sustenta usted su casa si durante 10 años dejó que mande su suegra y que imponga sus reglas y su familia está acostumbrada a esas reglas? ¿Sí? ¿Cuánto le va a tomar a usted a desarmar ese andamiaje? Que eso es lo que pasó en el país. ¿Sí? Aquí mando yo, sí, pero durante 10 años mandó otra persona que dejó establecido, como dice el doctor, un camino a seguir tanto en lo político como en lo jurídico. Está hecho así. ¿Qué habrá que hacer? ¿Cómo desarmar esa estructura? Solo hay una forma: invocar a una consulta para invocar a una constituyente que dicte una nueva constitución que desarme la anterior. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar? No hay dinero, no hay mando, no hay política. Yo realmente tengo una gran preocupación por el país, no por mí realmente, por mis hijos. La perspectiva del doctor Noboa es muy pesimista. ¿Cuál es la perspectiva del doctor Real? Yo quiero equilibrar este programa, pues, y quiero mostrar más bien una perspectiva optimista. Comparto plenamente las preocupaciones del doctor Noboa. Es obvio que vivimos, la sociedad, el gobierno, todo el país vive una situación muy crítica. Sin embargo, yo creo que en este momento se cuenta, digamos, con elementos como para que haya un diálogo nacional verdadero. Ese diálogo tiene que ser un diálogo desde la decencia política y tenemos que aportarlos todos: ciudadanía, medios de comunicación, grupos políticos, ¿no? El gobierno, de una manera, puede ser formal, ha tendido la mano para ese diálogo. Y yo creo que hay que insistir, hay que hacer todos los esfuerzos para insistir en que ese diálogo se dé. De manera particular, me parece que, sin negar las dificultades que ya se han anotado, en este momento el Ecuador se ve abocado a realizar una consulta nacional. Tiene que llegarse, pues, a una nueva constituyente. Esto es triste admitirlo, pero tenemos que ser realistas y tenemos que desarrollar un nuevo marco constitucional. Ese marco constitucional no va a ningún lado, no sirve a nadie, ni siquiera le sirve a Alianza País, porque ese marco constitucional lleva al fracaso. De tal manera que tenemos en este momento la oportunidad de generar un diálogo nacional, una concertación nacional. Eso es lo que el país necesita y tenemos que contribuir todos. Y yo, pues, prefiero confiar en el presidente Moreno y esperaría que de la manera más rápida ese mensaje de diálogo lo empiece a implementar. Y lo implemente, pues, con los condicionantes que ya las organizaciones sociales lo han planteado a través de las redes sociales, que ya lo han planteado algunos actores políticos. Tiene que darse muestras definitivas de una lucha sincera en contra de la corrupción. Tiene que pararse la persecución política, ¿no? Y tiene que empezarse a desmantelar toda esa estructura de opresión, ese cordicón que nos está grabando y que está buscando las palabras para ver de qué manera nos multa o nos incrimina para llevarnos a los juzgados. Todo eso tiene que desmantelarse.
Eso tiene que ser parte del ofrecimiento del actual presidente, ¿no? Y la sociedad tiene también que dar muestras de que está dispuesta a dialogar. Debemos abandonar los extremismos. No podemos pedirle a un presidente que de la noche a la mañana dé por terminado 10 años de opresión, 10 años de totalitarismo. Entonces, yo soy parte de la oposición política, pero me gustaría ver que en la oposición hay madurez, o sea, la misma firmeza, pero con una madurez y entender las circunstancias. Entonces, en este momento, el presidente Lenín Moreno tiene que dar muestras sinceras de que realmente quiere dialogar. Y luego de ese diálogo tenemos que ir a una asamblea constituyente y tenemos que reformular el gran acuerdo nacional para que el país tenga gobernabilidad, haya gobernabilidad. Eso es lo que yo podría decir al respecto. El presidente Moreno tiene la palabra sobre el gobierno de la segunda etapa de la Revolución Ciudadana, tiene la oportunidad histórica que no la supo aprovechar el anterior para hacer un nuevo país. Las circunstancias económicas, políticas, sociales exigen un cambio radical, y el presidente Moreno pues lo puede hacer. El diálogo que él ha propuesto, el diálogo que es respaldado por muchas personas, aquí se ha manifestado así también, es muy necesario, pero un diálogo sincero, un diálogo franco que lleve a buenos resultados y no solamente a ofrecimientos de un cambio que en muchos de los casos no se concreta. Queremos agradecer a Iván Novoa, a Byron Real por habernos acompañado en este programa de Libertad de Expresión. Agradecer a los amigos en el país y a los amigos del exterior que nos acompañan cada programa, y decirles pues que la palabra de todos es tan importante, y por eso es uno de los objetivos que tenemos acá, que seguir en Libertad de Expresión. Los invitamos el próximo jueves, estaremos nuevamente con ustedes. Gracias, buen día, hasta luego. Un espacio radial donde todos pueden opinar, discernir y analizar los sucesos del Ecuador y el mundo. Hasta pronto.